poquito por acá y solo me confirman, por favor, si son tan amables. Si tenemos la pantalla, ¿se ve la diapositiva? Sí, ¿Se ve? licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, la recomendación nuevamente es poner atención al desarrollo del tema, ir haciendo sus anotaciones que usted crea convenientes y, por supuesto, luego repasar con su libro en mano, contestar sus cuestionarios. En clase usted puede levantar la mano y hacer sus preguntas respectivas. Y este material, al concluirlo, nuevamente lo estaremos compartiendo con ustedes como una forma de apoyo para su estudio. Pero como decían ustedes, y ahora se dieron cuenta que no solo las diapositivas son suficientes. El libro, algún otro material de apoyo que estén utilizando, sus notas y, por supuesto, los resúmenes que se saquen de cada una de las clases y el material que les vamos a estar apoyando. Es un resumen de los temas. Esta unidad la vamos a iniciar diciendo básicamente, como lo decíamos el primer día de clases. El derecho tiene una tremenda importancia y trascendencia en nuestra vida y en la vida de todos los seres humanos. Por eso la segunda unidad de nuestro programa se llama Importancia y Trascendencia del Derecho. ¿Se recuerdan? Y voy a escuchar participaciones. Es una preguntita que siempre decíamos. ¿Por qué el derecho es importante y por qué el derecho es trascendente en la vida de las personas? Dos participaciones nada más que quieran apoyarme, darme esa respuesta. ¿Por qué el derecho es importante y por qué es trascendente el derecho en la vida de las personas? Escucho así rápidamente, eso lo hemos platicado con anterioridad, pero me gustaría escuchar dos opiniones, por favor. Escuchamos, por ahí oigo, no puedo ver acá quién está levantando la mano, pero... Alec, bueno, en cuanto a importancia de derecho, siento que su importancia es debido a que está presente en todos los actos de los humanos. Muy bien, eso de la importancia y cuál sería la trascendencia. Porque está desde que nacemos, durante nuestra vida y después de la muerte. Muy bien, exacto. Por favor, licenciada Ángela, me indica si usted está viendo por ahí, si alguien levanta la mano. No, licenciado, pero con gusto aquí le voy a verificar quiénes pueden participar. Por favor, compañera Andrea Jax. Bueno, yo creo que no está el licenciado. El compañero Carlos Aldana. No, yo creo que se quedaron muy emocionados del parcial, licenciado. Bueno, que están tan calladitos. Están Bueno, calladitos hoy, sí. empecemos y ojalá con el desarrollo del tema de hoy podamos escuchar participaciones. Entonces, le damos inicio a nuestra segunda unidad. Recordemos siempre que el derecho no es ajeno a la persona. El derecho va a estar constantemente presente en la vida de cada uno de los seres humanos. Es tan cotidiano que a diario nos vemos rodeados de relaciones jurídicas o de derecho. Por ejemplo, decíamos la vez pasada, desde lo más simple hasta lo más complejo, si se quiere. Comprar el periódico. Muchas personas tienen por costumbre que todos los días van y compran el periódico, cualquiera que sea. Ahí hay una transacción, ahí hay un negocio jurídico, ahí hay un contrato, porque hay que pagar. Ir a comprar las tortillas, pues no digamos, por lo que sea, un quetzal, dos quetzales, cinco quetzales, lo que sea. Ahí hay un contrato de carácter mercantil y está regulado en nuestra legislación. Comprar un café, etcétera. Estoy hablando de los ejemplos más, pero más sencillos. Y no digamos en los actos más trascendentes de la vida, como lo estamos viendo acá. Este es un momento especial, verán esta pareja contrayendo matrimonio religioso. Y quizás hasta el sacerdote esté oficiando de una vez el matrimonio civil. Y que quiero aprovechar para aclararles, por ejemplo, en Guatemala
Según nuestra legislación civil, dice que los que pueden autorizar, o sea, ¿quiénes pueden autorizar un matrimonio civil? No estoy hablando de matrimonio religioso. El matrimonio religioso, pues estamos hablando especialmente de los sacerdotes, los pastores, etcétera. O sea, una autoridad de carácter eclesiástico. Pero el matrimonio civil efectivamente está regulado en nuestro Código Civil que lo pueden autorizar, en primer lugar, diríamos, los alcaldes o los síndicos. Lo pueden autorizar de igual manera los notarios en ejercicio. Y lógicamente, las autoridades que están legalmente reconocidas entonces para autorizar matrimonios, los alcaldes, o los concejales, o los notarios y los ministros de culto, siempre y cuando tengan autorización legal para autorizar matrimonios civiles. Porque un ministro de culto regularmente tiene facultades para autorizar el matrimonio religioso. Pero en Guatemala, aquí lo que se reconoce legalmente es el matrimonio civil. Entonces, de esa cuenta, pero aquí hacemos entonces. Si de repente hay sacerdotes o pastores evangélicos que quieren celebrar un matrimonio civil y a la vez de una vez el matrimonio religioso, media vez tenga autorización por parte del Ministerio de Gobernación para autorizar matrimonio civil, lógicamente lo va a hacer el religioso, el representante de la iglesia. En caso contrario, ya sabemos que solamente el alcalde o los notarios en ejercicio. Para hablar de notario estoy hablando de una persona que ha estudiado en la universidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se ha graduado como abogado y notario, y en el ejercicio de su profesión como notario puede autorizar matrimonios. Muy bien. Yo voy a ir hablando de estos temas acá y ustedes van a ir escuchando, y si creen conveniente alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, levanten la mano. Entonces, ese es un recordatorio solo para ver lo que es la importancia del derecho. Otros ejemplos de presencia e importancia del derecho. Comprar una casa. Está presente el derecho, porque para comprar una casa tengo que acudir también otra vez a un notario para que me elabore una escritura de compra-venta de la casa. Porque una casa no simplemente voy a llegar, quiero comprar esta mi casa, mire por favor cuánto vale, $500,000 de quetzales, aquí está el dinero, dame un recibito y ahí se acabó. No, debe llenar ciertas formalidades. Comprar un vehículo, el nacimiento de un niño, un hijo básicamente de la pareja, el matrimonio, la muerte de una persona, un robo, un contrato de trabajo, nuestras prestaciones laborales. Estos son otros ejemplos de presencia e importancia del derecho en la vida de las personas. El derecho como conjunto de normas entonces nos confiere en cada acto derechos y obligaciones. El derecho como conjunto de normas, ¿qué es lo que nos va a conceder o nos va a conferir a nosotros como personas? Derechos y obligaciones. Estaríamos hablando, por ejemplo, del caso concreto de estar hablando del nacimiento de un niño. Este es un ejemplo del derecho. ¿Por qué? Porque cuando el hijo nace, hay primero un derecho que trae, el derecho a tener un nombre, el derecho a inscribirlo en el registro civil de las personas, el derecho a ser reconocido por sus padres, el derecho a ser alimentado, etcétera, etcétera. Esos básicamente son algunos ejemplos donde está presente el derecho y donde tiene importancia. No olvidemos nunca que el derecho como conjunto de normas entonces siempre nos va a conferir derechos y obligaciones. Yo quisiera, antes de seguir adelante, si alguien me pudiera compartir qué entiende por derecho y qué entiende por obligación. Porque no son los mismos, no es lo mismo derechos que obligaciones. Y a veces muchas personas solo quisieran tener derechos, pero no obligaciones. Otros se les trata de imponer obligaciones, pero no así derechos. No sé si alguien levantaba la mano. No, licenciado. Bueno, entonces dejamos el tiempo para que participemos. Decíamos
para que me explique alguien qué diferencia hay entre lo que es un derecho y una obligación. Lesbia Montúfar, por favor, compañera. Gracias. Buenas tardes. Pues siento que las obligaciones las podemos tener como que en todos lugares, ¿verdad? Hasta en nuestra propia casa, ¿verdad? Lo que realizamos cotidianamente. Pero el derecho en sí ya está estipulado, ya está escrito, y es lo que debemos respetar para tener, para ganar. Muy bien, nunca olvidemos que los derechos siempre van a ir ligados a las obligaciones. Como decía la compañera, los derechos los vamos a encontrar regularmente ya dentro de una ley, dentro de una normativa. Y como consecuencia de ejercer un derecho, pues nos trae obligaciones. Y en cualquier ámbito de la vida siempre vamos a encontrar derechos y obligaciones. Por ejemplo, la mayoría de ustedes que están estudiando en la jornada de la tarde tienen la ventaja, la dicha o la bendición, si se quiere, de tener ese privilegio de estudiar como hijos y los padres los están apoyando económicamente. Entonces, lógicamente, es un derecho a la educación superior que ustedes están teniendo por parte de sus padres que lo están apoyando y no digamos por parte de la Universidad de San Carlos que les está abriendo las puertas. Pero a la vez, entonces, como hijos, como estudiantes, ustedes están adquiriendo obligaciones para con sus padres. En relación a esa oportunidad de estudio, ¿cuáles serían dos obligaciones de los hijos estudiantes universitarios? Que han tenido el derecho de la educación superior, el derecho que sus padres les están apoyando moral y económicamente. Por lo tanto, entonces, también hay que retribuir ese esfuerzo. ¿Cómo? Cumpliendo con las obligaciones. ¿Cuáles serían las obligaciones? Cítenme dos ejemplos. Dar las clases, Lick. Muy bien. Aprobar el Tener curso. tiempo para poder estudiar. Correcto. Por lo menos diríamos, algo tenemos que hacer de nuestra parte para poder compensar ese esfuerzo. Entonces los derechos y obligaciones van a nacer básicamente como producto de ese derecho, ese conjunto de normas que a cada uno nos confiere en nuestros actos, derechos y obligaciones. Decíamos otros ejemplos de presencia e importancia del derecho, los ejemplos que acabamos de mencionar, no digamos el nacimiento. Hoy sí vamos entonces a la importancia y trascendencia del derecho. Radica fundamentalmente en que el derecho siempre está o siempre nos acompaña antes de nacer, durante nuestra existencia y aún después de nuestra muerte. Aquí radica lo que se llama importancia y trascendencia del derecho, en que éste nos va a acompañar siempre antes de nacer. Antes de nacer dijimos, tal como la Constitución lo señala concretamente, que es obligación del Estado garantizar la vida. Y la vida, según nuestra Constitución, se va a producir desde el momento básicamente de que el óvulo es fecundado. En ese momento ya hay vida, aunque no estemos viendo ese nuevo ser, pero ya hay vida y la Constitución lo está protegiendo a esa madre que en ese proceso de gestación sabe que va a ser madre a los 9 meses, como lo establece la naturaleza. Y por lo tanto la misma Constitución dice prohibido abortar. Por supuesto, aquí hay varias teorías acerca de lo que es entonces el nacimiento o la vida o la gestación. Cuando hablamos básicamente de la teoría, óigase bien, cuando nace la persona, la teoría del nacimiento, se dice que un ser o una persona es persona en sí, es ser vivo desde el momento que nace. Esa es la famosa teoría del nacimiento. Y entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo sí desde el momento que nace? Y entonces cuando se da la gestación o ese momento directamente que queda fecundado el óvulo, ¿ahí no hay vida? Claro que ya hay. Entonces, sin embargo, algunos dicen no. Se necesita que vamos a reconocer que ya hay vida hasta el momento que nace. Porque al momento de nacer, ahí se está viendo ya físicamente al nuevo ser.
Otros dicen no es suficiente solo con que nazca, sino que estamos hablando que necesitamos que nazca y que nazca en condiciones de viabilidad. Y explican que esa condición de viabilidad dice que se va a observar cuando el niño reacciona básicamente a los estímulos físicos. Si el niño nace y en sus primeros minutos de vida no hay muestras de que grite, que llore, etc. Entonces, ¿qué hacen los doctores, los pediatras? Las famosas nalgadas, como se le dice, allá, y el niño reacciona y da un tremendo grito. Ah, rápido dicen, nació en condiciones de viabilidad, sí está vivo. Entonces, la teoría del nacimiento, la teoría directamente de la viabilidad, y lógicamente vamos a escuchar otras teorías, la famosa teoría ecléctica o mixta, que dice que no es suficiente con que nazca ni que tenga condiciones de viabilidad, sino que lógicamente se produzca un intercambio de las dos teorías anteriores. Bueno, a nosotros nuestra constitución política dice que hay vida desde el momento donde se dio la fecundación. Desde ahí, y con justa razón entonces, nuestra legislación regula y contempla la protección de ese nuevo ser, prohibiendo de manera total lo que es el aborto, salvo casos especiales donde la misma ley permite que la persona o la madre, la futura madre, pueda abortar. El único caso se llama aborto terapéutico, cuando se escuchan a dos especialistas en la materia que van a determinar y decir es conveniente mejor que la madre aborte, porque si no se pone en riesgo la vida de la madre. Con informes ya científicos de médicos especialistas, ahí se permite el aborto. Ahí la misma ley le está dando la puerta libre para que pueda abortar. Bueno, visualicemos acá el derecho siempre estará regulando entonces situaciones, aunque aún no hayamos nacido. Decíamos, por ejemplo, la Constitución Política establece que es obligación del Estado proteger y garantizar la vida humana desde su concepción. Vea qué es o cuál es el sentimiento, cuál es realmente el sentir de nuestra Constitución, es proteger y garantizar la vida humana desde su concepción. ¿En qué momento dijimos que se da la concepción? Desde el momento que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, y de ahí en adelante viene ese proceso maravilloso de la naturaleza que va a concluir con la vida de un nuevo ser al momento de su nacimiento, a los 9 meses, que es la regla general. Deben haber excepciones, 7 mesines o antes quizás. Entonces aquí estamos hablando. Aquí la ley está protegiendo el embarazo. Esta señora ya está en gestación y aquí, por supuesto, ya está casi a punto de dar a luz, pero no ha nacido todavía. Y la ley está protegiéndola. Desde el momento que ella resultó ya totalmente fecundada, diríamos acá, a través de su óvulo, eso significa que ya lleva una vida dentro de su seno y por lo tanto la Constitución, la ley la está protegiendo. Durante nuestra existencia, no digamos, si la ley está regulando, está protegiendo a una persona, a un ser vivo que aún no ha nacido, no digamos desde el momento que nace. Y al momento de nacer, básicamente, podemos decir que el derecho siempre nos estará acompañando durante toda nuestra existencia, en distintos actos y épocas de nuestra vida. Dijimos, el derecho está regulando y protegiendo a un todavía no ha nacido, pero sí ya está fecundada. Ese óvulo está fecundado, ahí ya hay protección ya del derecho. No digamos cuando nacimos, digamos se tiene derecho a un nombre, etcétera, de todos los derechos que acabamos de mencionar. Sino digamos ya durante nuestra existencia. Vamos, este chico acá, el derecho siempre nos acompañará durante toda nuestra existencia en distintos actos y épocas de nuestra vida. Este niño está empezando su vida escolar. Quizá aquí se está graduando de pre-kinder, como ahora tanta cosa que se oye en los colegios, que pre-kinder, que nursery, que no sé qué más. Allá que el pobre niño ya cuando llega a la universidad ya está súper cansado de tanto estar estudiando. Pero el derecho está presente para regular estos actos, ¿verdad? Yo no sé de qué se está graduando ese pobrecito por acá, ya párvulos quizá, pero va feliz, contento.
Y aquí el derecho está regulando ya parte de su vida estudiantil, como un futuro guatemalteco. Y después de la muerte, pues no digamos. Dijimos siempre que el derecho va a estar presente durante nuestra existencia y aún todavía después de nuestra muerte. Pareciera inaudito, pero después de la muerte de la persona, vienen o se da una serie de situaciones legales, especialmente si hay bienes, y ahí estará presente el derecho, la sucesión hereditaria. Vean esta gráfica, nos dice muchas cosas. Yo quisiera que mirara 30 segundos de esa gráfica y después hacer dos preguntas. Estamos hablando que el derecho tiene presencia aún después de la muerte de la persona. Esa persona ya se murió. Vean ustedes hacia dónde va. Bueno, ya observaron esa diapositiva, entonces ahora sí, pregunto. Y aquí viene lo real de la vida. En esta vida dice que no nos llevamos absolutamente nada cuando morimos. Eso es cierto. Yo pregunto, por ejemplo, esa persona que va en ese ataúd. No lo podemos ver, pero sí podemos ver quiénes llevan, por lo menos, tomando ese ataúd. Yo pregunto, ¿qué tal son ustedes tan observadores? Entonces, primera pregunta. Los familiares, amigos o los que llevan ese ataúd, se supone que son familiares y amigos cercanos al que falleció. Entonces mi pregunta es, ¿esa persona que falleció creen que era una persona con dinero o sin dinero? ¿Adinerada o poderosa? ¿O qué creen ustedes según los que van allá en ese sepelio? ¿Qué comentario les merece? Adinerada por la forma en que van vestidos. Muy bien, con dinero. Ahora, ¿en qué tipo de cementerio lo están enterrando? ¿En una fosa común? ¿Allá por la verbena? ¿Cementerio general? ¿O a un cementerio privado? A un cementerio privado. Muy bien. A un cementerio privado. Quisiera que alguien me contestara así rápidamente una pregunta curiosa. ¿Qué diferencia hay entre un cementerio general y un cementerio privado? El cementerio general tiene tiempo de poder estar la persona, mientras que en el privado se garantiza que puede estar ahí ya de por vida, o sea, de por muerte. Durante toda Yo su opino muerte. ¿Ah? Yo opino que las instalaciones. Las instalaciones. Correcto, ahí sí, como dice el compañero, muy buena observación. Recuerdo las palabras de un amigo que en una ocasión, en son de broma, si lo quiere decir de esa manera, él comentaba y decía, mira vos, yo fui a un entierro allá, pero es que al cementerio donde lo enterraron, qué vistas, qué jardines. Y como él decía, mira, de ver esa belleza de cementerio privado, hasta dan ganas de morirse. Yo digo, bueno, tampoco es así, ¿verdad? Se puede ser tan bonito cuando nadie se quiere morir. Pero es que esos cementerios privados sí tienen una belleza, unas presentaciones con unos jardines, etcétera, etcétera. Y lógicamente, en cambio, en el cementerio general es un poquito más popular y a veces está muy descuidados en algunos casos. Bueno, en conclusión, lo que estoy diciendo acá, que el derecho tiene presencia después de la muerte de la persona, como decimos acá, pareciera inaudito, algo que no se pueda creer, pero después de la muerte de la persona, vienen o se dan una serie de situaciones legales, especialmente si hay bienes. Y ahí estará presente el derecho, la sucesión hereditaria. Les comento, yo soy abogado y notario, y lógicamente dentro de mi profesión, hace un mes tuve una experiencia donde vinieron los familiares de una persona que acababa de fallecer. Yo digo acababa de fallecer porque para mí es muy corto. 8 días. Ellos me dicen, licenciado, 8 días tenemos que lo enterramos. Pero venimos acá. Venía la mamá acompañado de sus 3 hijos. Y decía, licenciado, fíjese que mi esposo nunca nos dijo qué bienes tenía. Solo sabíamos que de él era la casa donde vivíamos.
pero nos hemos enterado que tiene otras cosas, otros bienes más, y que ahora resulta que también tiene otros hijos. Y me parece que también otras compañeras de vida. Bueno, la primera pregunta básica le digo, mire, ¿usted era casada con él? La señora me dice, sí, licenciado, aquí está mi certificación de matrimonio. Ah, correcto. Y lógicamente, ¿cuántos hijos procrearon? Me dice, 3. Y entonces la única explicación, la preocupación de ellos es que nos van a quitar los bienes. Pero en primer lugar, los bienes inmuebles que fueron adquiridos en el matrimonio, no se preocupen. Miramos la certificación de matrimonio y ellos adquirieron cuando se casaron, tomaron la decisión de lo que se llaman comunidades gananciales. El régimen económico de su matrimonio es comunidades gananciales. Eso significa que ellos se casaron con aquella opción de decir, desde el momento que nos casamos, todo lo que hagamos de aquí en adelante, al momento de separarnos, divorciarnos o que alguien se muera, mitad, mitad. O sea, la señora ya tenía por derecho la mitad de esos bienes. Y le digo, ahora en el otro 50% le van a corresponder a los hijos. Y la pregunta rápida de la señora es, licenciado, ¿y si aparecen otros hijos que dicen que son hijos de mi esposo? ¿Qué sucede allá? Yo le digo, simplemente esperar que acrediten que efectivamente son hijos. ¿Cómo se prueba ese parentesco? Con la certificación de la partida de nacimiento. Si ellos acompañan su partida de nacimiento y dice, licenciado, miren, nosotros también somos hijos y tenemos derecho. No se les puede negar, porque la ley dice que todos los hijos tienen derechos iguales, ya sean dentro de matrimonio o fuera de matrimonio. Así es que entonces la respuesta, le digo, no se preocupe, los bienes están mitad para usted, mitad para sus hijos. Y si hay hijos fuera de matrimonio que fueron reconocidos, tienen también su derecho a legar. Qué interesante. La señora me dice, mire, de lo que he escuchado, que sí, él tenía 3 hijos fuera de matrimonio. Ah, entonces le digo, de esos bienes que tienen, y ellos y ella me habían argumentado y me habían probado con algunos documentos que eran 3 casas las que tenían, donde vivían y otras 2 más que localizaron días antes que él falleciera. Eso significa, le digo, mire, por lo menos usted como esposa es propietaria o es dueña, ya diríamos, tiene derecho sobre el 50% de esos bienes. Y el otro 50% se va a dividir entre los 6 hijos, salvo que aparezca uno más o 2 más, en forma equitativa. Fíjense, este señor ya se murió, pero los problemas están trascendiendo después de su muerte, porque aquí es donde vienen los problemas serios. Se están peleando, se van a discutir y cómo se van a dividir y empiezan los serios problemas. ¿Todo a raíz de qué? De esta institución que se llama sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria puede ser intestada o testamentaria. Intestada, cuando la persona muere y no dejó escrito absolutamente nada a quién le van a quedar sus bienes cuando él fallezca. Distinto hubiera sido que cuando él estaba en vida antes de morir, otorgara su testamento. Otorgar su testamento significa que esta persona debe ir con un notario y decirle, mire, por favor, anóteme allá que cuando yo me muera, quiero que la casa número 1 le quede a mi esposa, la casa número 2 le quede a mis 2 hijos, y la casa número 3 que le quede, por favor, se la voy a dejar a una de mi amiga. Si era voluntad, eso se llama testamento. La ventaja es que en vida nadie se va a dar cuenta qué fue lo que dijo el titular de esos bienes. Así es que entonces, ahora, si no dejó nada, ahí van a ser los problemas. Entonces, en conclusión, ¿qué problemas se dejan cuando hay testamento y cuando no hay testamento? Cuando no hay testamento van a heredar todos los que tengan derecho. Cuando hay testamento van a heredar única y exclusivamente los que la persona dejó mencionados en su testamento y nadie más. Esa es la diferencia. Así es que entonces vemos qué importancia tiene el derecho, qué trascendencia tiene el derecho. Se murió la persona, pero después de su muerte vienen los serios problemas, y especialmente cuando hay bienes. ¿Alguna pregunta o inquietud hasta dónde vamos? Por favor, es el momento. Pregunten sin miedo.
Nico, una consulta, es más a manera de comentario, eso fue lo primero que usted dijo, que tenemos derecho a la vida. Pero es algo que solamente está normado, que solo está en papel, porque sinceramente en muchas comunidades no se protege. Hay varios abortos por la falta de vitaminas. Y recuerdo que hace como 5 años que me gradué, entonces que hicimos un estudio de eso, nos mandaron como un trabajo y nos decían de que solo el 25% de nacimientos se lograba. Entonces no es algo que realmente se esté cumpliendo. No sé si estoy mal todavía. Gracias por su observación, porque sí, en la Constitución se dice que esa es una obligación del Estado, garantizarle la vida a los seres humanos, lógicamente. ¿Y cómo se las va a garantizar? Pues lógicamente con políticas de proyección, básicamente, tratando de evitar muertes en los primeros meses de nacido. Pero en Guatemala hemos escuchado las últimas estadísticas, son tan preocupantes. Hay 2 municipios en el departamento de Esquipulas, en donde realmente, ese es, sí, me parece que es el municipio de Esquipulas, y 2 municipios más donde realmente uno se queda asombrado realmente de qué forma viven estos seres humanos. Niños con una tremenda desnutrición, los niños se mueren de hambre, y cuando uno mira fotografías, estamos en Guatemala, uno dice, no, esto es en el Medio Oriente, no, en Guatemala, y las personas se mueren de hambre. Entonces ahí, ¿qué está pasando? El Estado no está cumpliendo con su papel. Qué tristeza da que en el Congreso recortaran precisamente una partida presupuestaria que existía para combatir la desnutrición. La recortan y la asignan a otro rubro. Es una vergüenza. Como guatemaltecos da vergüenza, lástima y preocupación de lo que está pasando con tantos niños. Y así en el departamento allá del Quiché, allá por todo lo que es el suroccidente, una tremenda desnutrición. ¿Por qué? Porque el Estado no está cumpliendo su función para la que realmente fue creada. Entonces, comparto la opinión de la compañera. En la ley dice una cosa, pero en la práctica es lo contrario. Muy bien, no sé si hay alguna otra preguntita en relación a lo que estamos hablando, porque se trata de que preguntemos. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda, pero es que yo lo escuché, mejor dicho. Mi papá estudia Derecho, entonces estaban viendo eso de los testamentos y todo eso, pero me dio curiosidad la parte de que dice que también se pueden dejar donaciones, pero a la hora de estas donaciones es como una parte de testamento porque la persona tiene que estipular quiénes son los que van a obtener esa donación. Pero no entendí muy bien cuál es la diferencia entre testamento y una donación. Muy bien. Cuando hablamos de testamento, es una disposición unilateral de última voluntad, a través de la cual la persona dueña de los bienes dispone de todos sus bienes que tiene para después de su muerte. En otras palabras, el testador acude a un notario, el notario elabora una escritura con ciertas formalidades que deben, además del testador, deben haber presencia de 2 testigos de plena confianza que no sean familiares del testador y la presencia del notario. Ellos son los únicos que se dan cuenta qué es lo que el testador está dejando para después de su muerte. Y a nadie, se supone que nadie lo debe saber hasta que se muera, lógicamente. Eso se llama testamento. Y lo que es en la donación, ahí cambian las cosas. Porque la donación es una donación, lógicamente, por causa de muerte. Yo acudo básicamente ante un notario, otorgo una escritura como propietario de un bien inmueble y digo que cuando, lógicamente, yo me muera, este terreno o esta casa le quede a fulanito de tal. Ahí yo solo yo estoy compareciendo. Y va a surtir efectos cuando yo me muera. Y cuando yo me muera, el donatario o a quien yo le estoy dejando la casa, tiene que venir ante un notario a aceptar esa donación. Entonces, la donación, diríamos, surte efectos puramente personales. La donación se va a hacer después también de la muerte, pero aquí ya está individualizado. Ya el donatante o el donante dejó claro a quién se lo va a dejar, por qué se lo va a dejar. Esa es básicamente la diferencia. Y
quizá lo más importante es que en el testamento nadie, absolutamente nadie, queda prohibido que personas ajenas al testador se den cuenta y divulguen el contenido del testamento. En otras palabras, es secreto. ¿Hasta qué momento se puede saber el contenido del testamento? Cuando la persona fallezca, cuando el testador fallezca. En cambio, en la donación no. En la donación cualquiera puede enterarse porque está en una escritura, un notario, alguien puede llegar y preguntar, se le va a dar información porque no, eso no es secreto. Esa es una de las diferencias entre lo que es el testamento y lo que es la donación por causa de muerte. Porque también hay donaciones entre vivos. La donación entre vivos es básicamente el contrato por el cual el donante, que es el propietario del inmueble, está presente y el donatario también está presente y se celebra un contrato donde la única diferencia es que aquí yo le estoy donando, le estoy regalando, no estoy recibiendo nada de dinero a cambio. Porque si no fuera una compra. Eso es básicamente la diferencia entre donación. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Seguimos. Sí, licenciado, ¿cuál es la diferencia entre legado y una herencia? Muy bien. Cuando hablamos del testamento, estamos hablando que el testador puede disponer de sus bienes, ya sea en legados o a título de herencia. Especialmente cuando hablamos de herencias, estamos hablando básicamente de herederos universales. Imaginemos si yo soy el testador. Yo acudo a un notario y digo, quiero otorgar mi testamento. Yo digo, mire, tengo 3 casas. Bueno. Y entonces le digo, mire, yo solo quiero, por favor, que quede escrito ahí en mi testamento que yo le dejo directamente para cuando yo me muera esas 3 casas a mi esposa. Únicamente. Pero usted tiene 3 hijos, tiene 2 hijos. Sí, pero no me interesa darle nada a ellos, solo a mi esposa. Ahí, lógicamente, ella está heredando a título universal. En otras palabras, está heredando todo. Ahora, distinto sería cuando yo le digo, mire, por favor, quiero otorgar mi testamento dejando legados, quiere decir su partecita de aquí. La casa de la zona 1 se la voy a dejar a 2 de mis sobrinos, A y B, y de una vez digo que le corresponde a cada uno de ellos. La casa de la zona 7 se la voy a dejar a mis 2 hijos. Y la casa de la zona 1 se la voy a dejar quizá a mi esposa o a mi hermano o a quien es. Esos son legados, donde estoy dejando a cada quien, como decíamos, su parte correspondiente. Esos son famosos legados. Muy bien, no sé si contesto su pregunta. ¿Alguien más? Con una consulta, eso no lo entendí muy bien. Entonces, como si, por ejemplo, si todo lo que se hace dentro del matrimonio tienen derecho de partes iguales. Entonces, si él quisiera dejar a la esposa sin nada, ¿o podría dejar un testamento entonces? ¿O algo así? ¿O lo contrario? Quizás se está confundiendo porque yo mencioné que cuando una persona o 2 personas contraen matrimonio civil, según nuestro Código Civil, ellos pueden optar por decidir qué régimen económico van a adoptar de su matrimonio. El régimen económico, el más utilizado, el más común, diríamos, se llama comunidad de gananciales. Establece claramente que todo lo que hagan dentro del matrimonio, al momento que se vayan a divorciar, lógicamente, esos bienes que hicieron durante el matrimonio van a dividirse mitad, mitad. Mientras que cuando hablamos básicamente, si una pareja estaba casada, lógicamente el titular, imagínense, la casa estaba solo a nombre del esposo. Pero lo adquirieron ya cuando estaban casados. Y se murió el esposo. Y entonces la señora se da cuenta y dice, pero si está el nombre de mi esposo. Entonces ahí es donde vemos. Ahí por mandato de ley le corresponde heredar a la esposa. En un 50% porque adquirieron, votaron por el régimen de comunidad de gananciales. Ella está haciendo valer su derecho de gananciales, 50%, y el resto pues se va a dividir entre los hijos. Eso es básicamente la diferencia. Perdón, licenciado, no me quedó muy claro. O sea, que si, aunque esté se hayan casado en esa forma, pero si la persona deja testamento, igual como que se cancelara ese convenio matrimonial o algo así. Bueno,
Si hablamos del testamento, lógicamente, imaginemos, yo creo que esa es la inquietud de la compañera donde plantea, se casaron bajo el régimen de comunidades gananciales. Lógicamente, eso significa que en la casa la compraron ya cuando estaban casados. Y entonces ahorita viene el señor y dice, bueno, cuando compraron la casa, él dijo, bueno, esto por favor, esto solo voy a tratar de hacerlo, y le dice a su esposa y la convence, lo voy a hacer escriturar solo a mi nombre. Y le escribió solo a su nombre. Y de repente él, antes de morir, alguien le aconsejó el testamento y fue y otorgó su testamento. Y dijo, bueno, yo lo único que tengo es mi casa, esta casa. Así es que entonces, por favor, voy a dejar en mi testamento. Imagínense, hablemos de un caso muy cotidiano que está en nuestro medio. Quizá el señor tenía problemas directamente ya con su esposa, ya en los últimos años solo peleando, discutiendo, etcétera. Entonces el señor fue y otorgó su testamento. Y como le mostró la escritura al notario, y decía ahí que él era propietario. Y entonces viene y dice, otorga su testamento, dice que cuando yo fallezca necesito que ese bien inmueble se lo heredo a mi hijo A y B. A sus dos hijos. Y efectivamente se murió, ahora quieren hacer valer el testamento, y entonces la señora primero va a decir, bueno, eso lo adquirimos entre los dos, comunidades gananciales. Y lógicamente cuando empiezan el intestado, se van a dar cuenta que no es intestado, sino hay un testamentario, hay testamento. Y cuando leen el testamento se dan cuenta que está a nombre de los dos hijos. Bueno, aquí habría una opción. El entendido entre hijos y madre. Así como vamos a hacer. Si son hijos conscientes, a veces no sabemos que eso lo hicieron ustedes dos con mi papá, así es que te corresponde también la mitad de esto. Pero si no, los hijos pueden empezar a discutir, eso mi papá lo dejó en testamento. Y entonces aquí se vuelve un conflicto legal, porque la señora va a alegar que también tiene derechos. Entonces ella, ante un juez, sí puede hacer valer su derecho a gananciales. Y se empieza entonces a discutir la validez del testamento. Estas son cosas muy, pero muy interesantes que hay que tomar muy en cuenta. Pero quizá no quiero confundirlos, y esto lo estoy viendo más que todo el enfoque directamente a nivel jurídico. Pero como sé que son casos de la vida real, por eso a veces llama atención para preguntar. Pero en relación a nuestro curso, lo que estamos tratando de decir acá, vean qué serios problemas se acarrean después que la persona ya no está viva. Pero los problemas, como se dice comúnmente, los clavos surgen después. Y ahí algunos ejemplos que ustedes han planteado. Por eso, la trascendencia del derecho, porque todavía después de fallecidos, sigue presente el derecho para dilucidar o solventar algunas discusiones o problemas legales sobre bienes. Porque cuando no hay bienes, no hay ningún problema. Nadie pelea, ahí se quedó todo y ahí se murió. Se murió y punto. Muy bien. Avancemos un poquito más. Vamos a estudiar, ahora sí, el mundo de lo normativo. Cuando hablamos del mundo de lo normativo, debemos estudiar y decir que la norma en sí, lo podemos estudiar desde dos puntos de vista. Norma. Hablando del mundo de lo normativo, de normas. Todos nos regimos en base a normas. Esta misma tarde que estoy dando clases acá, una de las normas es, ustedes me ponen atención y yo voy a hablar. Cuando yo digo, por favor, hay preguntas, ustedes, lógicamente, participan. Esas son normas. En todo círculo social, en todo ambiente, vamos a ver que hay normas de cómo vamos a regir nuestra conducta. Y por eso es bueno que empecemos a decir que norma la vamos a estudiar en un sentido estricto. Toda regla de comportamiento obligatoria o no. O en un sentido amplio. Lato sensu, perdón, en sentido amplio, y estricto sensu en sentido estricto. Toda regla de comportamiento obligatoria no. Aquí estamos hablando, por ejemplo, a nivel social, nos regimos a base de un montón de normas, ya sean obligatorias o no. Eso es cuando lo estudio entonces el mundo normativo en sentido amplio, o sea, lato sensu. Y en sentido estricto sensu, confiere derechos e impone deberes u obligaciones. En sentido estricto me voy a referir siempre a lo que es la norma jurídica. La norma jurídica se va a
diríamos, a sobresalir en relación a las demás normas es que en que la norma jurídica es de carácter obligatoria. La norma jurídica es de carácter obligatorio y por lo tanto no tenemos otra opción. ¿Por qué? Porque la norma jurídica siempre nos va a imponer derechos y obligaciones. Bueno. Y en sentido estricto, entonces, no se nos olvide que es la norma jurídica la que vamos a estudiar. Y en sentido amplio vamos a estudiar básicamente lo que es la norma en sí, desde todo punto de vista. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de normas, aquí estamos hablando en sentido estricto porque es una norma de carácter constitucional, pero la norma siempre va a ir orientada a regir conducta de una persona dentro de su grupo social. Algunos sinónimos de la palabra norma, o como decíamos en el tema anterior, algunas acepciones sobre la palabra norma. Lógicamente, norma. También la podemos tomar como un sinónimo regla, precepto, pauta, mandato, orden, disposición, incluso prescripción. Estos son directamente otros preceptos, otras acepciones u otros sinónimos de la palabra norma. Pero siempre van a ir orientados. Cuando yo digo vamos a establecer las reglas estamos diciendo las normas que vamos a tomar como base, los preceptos, la pauta, el mandato, la orden, la disposición, la prescripción, y nos vamos a estar refiriendo siempre a ese conjunto de normativos que van a regir nuestra conducta. Entonces, normas. ¿Qué son las normas? Son reglas de conducta. Reglas de conducta. Las normas siempre van a ser reglas de conducta obligatorias o no, que deben de servir de ejemplo o modelos. Cuando hablamos de obligatorias o no, aquí viene algo muy especial, la obligatoriedad. En Guatemala, dentro de las normas que rigen nuestra conducta como ciudadanos, las famosas reglas de conducta obligatorias, es decir, que las tenemos que cumplir o si no las cumplimos nos van a imponer alguna sanción, esas son las llamadas normas jurídicas. Pero hay otras normas que rigen nuestra conducta que no necesariamente son obligatorias. Si usted quiere las cumple o no, pero ya vamos a ver cuáles son los tipos de sanciones. En cambio, las normas jurídicas no nos podemos dar ese lujo. Las normas entonces siempre van a ir orientadas para decirnos cómo debo conducirme, qué es lo que tengo que hacer, cómo debo de actuar, etc. Ahí estamos hablando entonces de normas, reglas de conducta, obligatorias o no, que deben de servir de ejemplo o de modelos. El hombre se desarrolla o se desenvuelve en dos mundos normativos. Aquí, por favor, quisiéramos énfasis para no confundirnos y dejar muy, pero muy claro que nuestro mundo como seres humanos siempre vamos a estar dentro de un mundo normativo. Pero básicamente ese mundo normativo es así generalizado, pero hoy sí, para entender mejor, decimos que nuestra actividad como seres humanos siempre va a estar inmerso en dos mundos normativos. ¿Cuáles son? En primer lugar, diríamos la naturaleza. O sea, el mundo normativo natural. La naturaleza nos impone leyes. La naturaleza y las leyes naturales producidas por la ciencia. Aquí vamos a tener, por ejemplo, los juicios enunciativos. Y aquí, por favor, pónganle mucha atención. Vamos a una pregunta ya de examen. Esta es segura pregunta de examen para el segundo parcial. Famosos juicios enunciativos. ¿Cuáles son los juicios enunciativos? Son todos aquellos que señalan un camino para conseguir un fin. Especialmente en la variante de completación. Nos van a plantear. Señalan un camino para conseguir un fin. Respuesta, juicios enunciativos. Veamos acá, solo para citar un ejemplo, estamos hablando de las leyes naturales. Aquí
En esta gráfica lo que quise ilustrar es que hay una persona que está observando el firmamento, es decir, el cielo, en una noche estrellada, donde vemos básicamente que él está viendo hacia arriba y de repente ve oscuridad. Después de ver un cielo estrellado, empieza a darse cuenta que el cielo se empieza a oscurecer, se empieza a nublar y empiezan, lógicamente, las lluvias torrenciales. Y sobre eso nadie se puede oponer y decir, puedo ordenar que pare la lluvia. No, esas son leyes naturales que nadie las puede transformar. Mientras que los juicios enunciativos señalan un camino para conseguir un fin. Ejemplo, las leyes naturales constituyen juicios que expresan relaciones constantes y necesarias entre fenómenos. Aquí rige el principio de causalidad, causa y efecto. Oiga, se ven, las leyes naturales constituyen juicios que expresan relaciones constantes y necesarias entre fenómenos. Aquí, en estas leyes naturales, rige el principio de la causalidad. Veamos este ejemplo tan simple, tan sencillo para hablar de la ley de la causalidad. El ejemplo de la famosa ley de la gravedad. Antes de citar qué es, qué hemos aprendido, qué hemos oído, qué hemos escuchado de la famosa ley de la gravedad. Por favor, si alguien quiere participar. ¿Qué es la ley? Todo lo que tiene que bajar. A ver, lo repite, por favor, gracias. Que todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiende a bajar. Muy bien, ¿qué más podríamos hablar de la ley de la gravedad? ¿Cómo se descubrió esa ley de la gravedad? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros la ley de la gravedad? Que no depende de nosotros que exista, sino que simplemente exista. No podemos detenerla ni hacer nada, o sea, simplemente existe. Muy bien, estamos hablando de la ley de la gravedad. Es una ley natural. Aquí el hombre no participa absolutamente en nada. Veamos este ejemplo ilustrativo. Aquí nos dice todo. Aquí podemos observar el fenómeno de la ley de la gravedad. Veamos en esta catarata que está acá. Por aquí viene el agua. Lógicamente, al llegar a este momentito donde está ya la catarata en sí, lógicamente el agua no viene y va a cruzar acá o se va a ir hacia arriba. No, siempre tiende a caer. Eso es lo que es la ley de la gravedad. Es una ley natural que el hombre no la puede cambiar así por así. Aquí, ¿quién está participando en la naturaleza? ¿Quién está imponiendo esas reglas, diríamos? La naturaleza. Distinto es decir quién las descubrió. Bueno, es otra cosa. Es que la ley de la gravedad es una ley natural que establece concretamente que los objetos tienden a caer por su peso. Ejemplo, esta caída de agua es inevitable. Aquí está marcado un ejemplo clásico de lo que es la ley de la gravedad. Es una ley de carácter natural. Y aquí quizá esta diapositiva no nos salió tan nítida, pero aquí lo que quise transmitirles es la ley de la gravedad según un Isaac Newton. Esta historia nos la contaron siempre en básico, en diversificados. ¿Se recuerdan ustedes que el científico Isaac Newton estaba sentado bajo un árbol directamente de manzanas, estando él buscando la sombra y de repente se ve sorprendido cuando le cae una manzana de ese árbol de frutas en la cabeza? Y entonces él se hace la pregunta, ¿cómo es posible que esta manzana haya caído y me haya dado en la cabeza? ¿Por qué no a la hora de despegarse de la rama? Porque no se fue hacia arriba. Y él empezó a dar las explicaciones muy simples. En la obra Príncipe, Isaac Newton desarrolló uno de los conceptos claves de la física moderna, la ley de la gravitación universal, más conocida como ley de la gravedad. La ley sostiene que la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos, por ejemplo la Tierra y la Luna, están relacionadas a la masa y la distancia entre sí de los cuerpos. Con este postulado científico, Newton fue capaz de dar explicación a los fenómenos teóricos observables en el universo. Ahora aquí, lógicamente, donde Newton nos enseña, dice que todo cuerpo, lógicamente, tiende a caer.
Nunca va a ser lo inverso. Ya lo vimos con esa caída de agua, lo estamos viendo con el ejemplo clásico donde aprendimos la ley de la gravedad descubierta por Isaac Newton. Mientras que en el mundo normativo, la sociedad y el hombre, las leyes y ordenamientos son creados por el organismo facultado específicamente para ello, el organismo legislativo, como en el caso de Guatemala. Eso es en el mundo normativo en el sentido estricto. Aquí el hombre se ve sujeto a normas. ¿Normas? ¿Qué clase de normas? Normas sociales. Bueno, quizá lo más importante que repasemos y que nos quede claro, los famosos juicios enunciativos. ¿Qué dijimos que son los juicios enunciativos? Son todos aquellos que nos enseñan un camino para llegar a un fin. ¿Cuáles son esos juicios o clases de juicios enunciativos? Tenemos que aquí existen leyes naturales y reglas técnicas. Dentro de las leyes naturales podemos citar, por ejemplo, la ley de la gravedad, con esa catarata, con la caída de la manzana, leyes naturales. Y dentro también las reglas técnicas. Los juicios enunciativos, a su vez, pueden ser falsos y verdaderos. Los juicios enunciativos pueden ser falsos y verdaderos. Un juicio enunciativo verdadero o juicios enunciativos verdaderos, los metales a la acción del calor aumentan su volumen. Los líquidos al someterse a la ebullición se evaporan. Aquí hay dos ejemplos muy, pero muy sencillos de lo que es un juicio enunciativo verdadero. ¿Por qué? Como decimos que los juicios enunciativos son los que nos señalan un camino para llegar a un fin. Esto es cierto. Cuando hablamos de los juicios enunciativos verdaderos, los metales a la acción del calor aumentan su volumen. Los líquidos al someterse a la ebullición se evaporan. Veamos este ejemplo. Aquí hay un sartén lleno de agua. Pero ¿qué pasa si se le tapa y se le pone a la estufa y se pone a hervir? Aquí vamos a dar concretamente, es un juicio enunciativo verdadero porque su resultado siempre va a ser el que sabemos ya, donde decimos que los líquidos a la acción del calor se evaporan. Haga ese experimento. Siempre va a ser resultado verdadero. Si usted se descuida y ese recipiente con agua lo deja bastante tiempo, se va a evaporar y al momento se consume y se acabó. Se va a quemar el sartén. ¿Por qué? Porque es un juicio enunciativo verdadero. Los juicios enunciativos decimos que son todos aquellos que nos enseñan un camino para llegar a un fin. ¿Cuál es el camino? Ver este proceso de evaporación. El otro ejemplo, los metales a la acción del calor aumentan su volumen. Veamos cómo trabaja un herrero. El herrero básicamente toma un pedazo de hierro, lo mete al fuego al 100%, al rojo vivo diríamos, y luego lo saca. Ese pedazo de hierro que se introdujo dentro de ese horno con fuego ardiente, diríamos, en cuestión de minutos se agrandó, aumentó su volumen. Y es ahí donde el herrero va a transformar esa pieza. Ese es un juicio enunciativo verdadero, porque siempre que se realicen esos pasos, a eso vamos a llegar o a eso vamos a esperar. Juicio enunciativo verdadero. Tenemos también los juicios enunciativos verdaderos contingentes. Juicio enunciativo verdadero o contingente. Se dice que son de oportunidad o de momento. Por ejemplo, yo digo está lloviendo, pero sucede que de momento deja de llover o que ya no ocurre. Puede decir hace mucho calor y repentinamente el clima cambia o varía y empieza el frío. ¿Cuántos hemos visto días así muy especiales, un día soleado, y de repente cuando vemos empieza básicamente a oscurecerse y empieza a llover? Ese es un juicio enunciativo verdadero contingente, o de oportunidad, como se le llama también, o de momento.
Está nublado y de repente empieza a aclarar, el sol sale, etc. Es un juicio enunciativo verdadero contingente. Esas son de momento, son otros hechos que cambian repentinamente. Y un juicio enunciativo verdadero necesario, óigase bien, un juicio enunciativo verdadero necesario es aquel que siempre producirán sus resultados establecidos y probados aquí y en cualquier parte del mundo. Ese es un juicio enunciativo verdadero y falso, un verdadero necesario, perdón. Por ejemplo, si yo digo 100 más 100, igual, aquí por cierto hay un error matemático, ¿verdad? Por favor, son 200. 100 más 100, 200. Este es un juicio enunciativo verdadero necesario. ¿Por qué razón? Porque sabemos que si yo sumo 100 más 100, siempre me va a dar 200. Si digo 25 por 25, siempre va a ser 625. Aquí y en cualquier parte del mundo. Esos son los resultados que se esperan productos. Digo 50 más 50, 100. 1000 más 1000, 2000. Esos son juicios enunciativos verdaderos necesarios, porque no van a cambiar porque se está haciendo un territorio determinado, sea donde sea, se haga donde se haga, el resultado siempre va a ser el mismo. Es verdadero y es necesario. Un juicio enunciativo verdadero contingente. Damos aquí un típico ejemplo para ver ese ejemplo del juicio enunciativo verdadero contingente. Esta persona sacó su silla de playa, se fue a la orilla de la playa a observar el clima, la naturaleza, recibiendo sol. Pero ¿qué sucede? Si de repente él está ahí y ve que se empieza a nublar, empieza a llover y empiezan a caer las torrenciales lluvias. En ese momento diríamos estamos frente a un juicio enunciativo verdadero contingente. Lo contingente es el que va a variar de un momento a otro. Y no porque salió y vio el clima y así se va a estar todo el tiempo. No, pueden variar las condiciones. Eso es lo contingente. Mientras que los juicios normativos son los que plantean posibilidades, supuestos o hipótesis que se refieren al comportamiento humano. Los juicios normativos, óigase bien, los que van en base a normas, los que plantean posibilidades, supuestos e hipótesis que se refieren al comportamiento humano. Bueno, dejamos básicamente. Además de estos, pueden ser, me estoy hablando de los juicios normativos, válidos cuando siguen las formalidades para su creación. Una norma se dice que es válida cuando se presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley, se le da el visto bueno y empieza el proceso legislativo hasta aprobar la ley. Ahí diríamos que ese es un juicio normativo válido, cuando se siguen las formalidades para su creación, especialmente en el organismo facultado para ello, que es el organismo legislativo. Mientras que los juicios normativos inválidos, cuando no se llenan las formalidades necesarias, o bien por haber sido abrogadas o derogadas. Ejemplo, el artículo 232 del Código Penal, que contemplaba el delito de adulterio, fue derogado. Hoy en día el Código Penal, ese artículo lo tiene derogado. Lo derogado quiere decir que ya no tiene vigencia, que ya no tiene aplicación. Porque fíjese usted, básicamente, y que lo voy a dejar ahí nada más para que el próximo día analicemos, me gustaría que leyeran detenidamente en el Código Penal, si todavía aparece en la versión que usted tiene, lea el artículo 232 y luego vamos a hablar por qué decimos que es un juicio normativo inválido. ¿Será que ya está abrogado o ya está derogado? Lo vamos a ver el próximo día. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento donde vamos, por favor. Creo que no, licenciado. Muy bien, entonces creo que
El día de hoy voy a dejar hasta aquí por factor tiempo y espero continuar el próximo martes con lo que son los juicios normativos inválidos. Si no hay alguna pregunta, yo les agradezco su atención, lógicamente, a la clase de hoy. Le dejo el tiempo a la licenciada Ángela si quiere agregar algo.